Capítulo 18. Mente versus cuerpo. Había sido muy buena idea insistir a Bella en que me dejara conducir. Por un lado, estaba todo aquello que, por supuesto, quedaría descartado si ella tenía la necesidad de concentrar sus sentidos humanos en la carretera. Cogernos de la mano, mirarnos a los ojos, sentirnos exultantes de alegría en general. Pero, más que eso, la sensación de estar lleno a reventar de una luz absolutamente pura no había perdido un ápice de intensidad. Sabía lo abrumador que me resultaba a mí. No estaba seguro de en qué medida ponía en peligro un organismo humano. Era mucho más seguro dejar que fuese mi organismo inhumano el que atendiese a la carretera. Las nubes cambiaban a medida que el sol se ponía. De vez en cuando, un rayo de esa luz rojiza cada vez más tenue me impactaba en la cara. Me imaginaba el terror que habría sentido ayer mismo de haber quedado al descubierto de este modo. Ahora me daban ganas de echarme a reír. Unas risas que me hacían sentir lleno por dentro, como si la luz de mi interior tuviera la necesidad de escapar. Sentí curiosidad y encendí la radio. Me sorprendió que estuviese sintonizada en un ruido estático. Después, teniendo en cuenta el volumen ensordecedor del motor, deduje que Bella no se molestaba en poner música al conducir. Giré el mando del dial hasta que localicé una emisora semiaudible. Estaba sonando Johnny Ace, y sonreí. Pledging My Love. Qué apropiado. Me puse a cantar con la música y me sentí un tanto empalagoso. Pero también disfruté con la oportunidad de decirle aquellas palabras a Bella. Always and forever. I love only you. Bella no apartó los ojos de mi rostro en ningún momento, sonriendo con una expresión que ahora sí me veía capaz de interpretar correctamente. Era de asombro. ¿Te gusta la música de los 50? Me preguntó cuando terminó la canción. En los 50 la música era buena, mucho mejor que la de los 60 o los 70. Aunque había sin duda algunas excepciones excelentes. Los artistas que reproducían con más frecuencia en las limitadas opciones de la radio no eran mis preferidos. La música disco nunca me había entusiasmado. Los 80 fueron soportables. Apretó los labios por un instante y tensó los ojos como si algo le preocupara. Me preguntó en voz baja. ¿Vas a decirme alguna vez cuántos años tienes? Le daba miedo disgustarme. Le sonreí con naturalidad. ¿Importa mucho? Pareció sentir alivio con mi respuesta desenfadada. No, pero me lo sigo preguntando. No hay nada como un misterio sin resolver para mantenerte en vela toda la noche. Y me llegó a mí el turno de preocuparme. Me pregunto si te perturbaría. No le había repugnado mi inhumanidad, pero tendría una reacción diferente ante los años que nos separaban. En muchos sentidos, muy reales. Yo seguía teniendo 17 años. ¿Lo vería ella de ese modo? ¿Qué se había imaginado hasta ahora? ¿Milenios a mis espaldas? ¿Castillos góticos y un acento de Transilvania? Bueno, tampoco es que nada de eso fuera imposible. Carlyle sí conocía a tipos así. Ponme a prueba. Me retó. La miré a los ojos y busqué algunas respuestas en sus profundidades. Suspiré. No debería haber desarrollado ya algún coraje después de todo lo que habíamos dejado atrás. Pero no. Aquí estaba otra vez, aterrorizado por si la asustaba. Por supuesto, no había más salida que la honestidad total. Nací en Chicago en 1901. Le confesé. Volví la cabeza hacia la carretera para que ella no se sintiera examinada mientras hacía los cálculos mentales. Pero no pude evitar lanzarle alguna mirada furtiva con el rabillo del ojo. Bella guardaba una compostura artificial, y me percaté de que estaba modulando sus reacciones de manera cuidadosa. Ella tenía las mismas ganas de parecer aterrorizada que yo de asustarla. Cuanto más nos conocíamos, más parecíamos reflejar el uno a los sentimientos del otro, en armonía. Carlyle me encontró en un hospital en el verano de 1918. Proseguí. Tenía 17 años y me estaba muriendo de gripe española.
Al oír aquello, tuvo un desliz en su autocontrol. Se le abrieron mucho los ojos e, impresionada, dejó escapar un grito ahogado. No me acuerdo muy bien, le garanticé. Sucedió hace mucho tiempo, y los recuerdos humanos se desvanecen. No pareció que aquello la reconfortase por completo, pero asintió. No dijo nada, a la espera de oír más. Acababa de comprometerme mentalmente con una honestidad total, pero ahora me percataba de que tendría que haber unos límites. Había cosas que Bella debía conocer, pero también había detalles que no sería recomendable ofrecerle. Tal vez Alice tuviese razón. Tal vez, si Bella sentía algo cercano a lo que yo estaba sintiendo ahora, podría considerar imperativo el prolongar aquel sentimiento. Estar conmigo como ella misma lo había expresado en la pradera. Sabía que no me iba a resultar sencillo negarle a Bella nada de lo que ella desease. Escogí las palabras con cuidado. Recuerdo cómo me sentí cuando Carlyle me salvó. No es fácil, ni algo que se pueda olvidar. ¿Y tus padres? Me preguntó con una voz tímida y me relajé, agradecido por el hecho de que no se hubiese aferrado a aquella última parte. Ya habían muerto a causa de la gripe. Estaba solo. Me eligió por ese motivo. No me costó pronunciar esas palabras. Más que un recuerdo, aquella parte de mi historia me parecía un relato que alguien me había contado. Con todo el caos de la epidemia, nadie iba a darse cuenta de que yo había desaparecido. ¿Cómo te salvó? Se acabó lo de evitar las preguntas difíciles. Pensé en qué era lo más importante que debía ocultarle. Mis palabras pasaron de puntillas dando un rodeo al meollo de su pregunta. Fue difícil. No muchos de nosotros tenemos el autocontrol necesario para conseguirlo. Pero Carlyle siempre ha sido el más humano, el más compasivo de nosotros. Dudo que se pueda hallar otro igual a él en toda la historia. Pensé en mi padre un momento, y me pregunté si mis palabras le hacían justicia. Continué después con el resto de lo que consideraba que era seguro que ella supiese. Para mí, solo fue muy doloroso. Mientras que los demás recuerdos que me podían producir dolor, la pérdida de mi madre en particular, se habían vuelto confusos y se desvanecían. El recuerdo de este dolor en concreto era de una claridad excepcional. Di un pequeño respingo. Si alguna vez llegaba el momento en que Bella me lo pidiese realmente, con conocimiento pleno de lo que significaba estar conmigo, este recuerdo sería toda la ayuda que necesitaría para decirle que no. Retrocedí ante la idea de que Bella sufriese semejante dolor. Absorbió mi respuesta con los labios fruncidos y los ojos entrecerrados en un gesto de reflexión. Deseaba conocer sus reacciones, pero sabía que, si le preguntaba, me enfrentaría a otra tanda de preguntas claras y directas. Proseguí con mi historia con la esperanza de distraerla. Actúo desde la soledad. Esa es, por lo general, la razón que hay detrás de una elección así. Fui el primer miembro de la familia de Carlyle, aunque poco después encontró a Esme. Se cayó de un risco. La llevaron directamente a la morgue del hospital. Aunque nadie sabe cómo, su corazón seguía latiendo. Así pues, tienes que estar a punto de morir para convertirte en... No la había distraído lo suficiente. Seguía tratando de discernir cuál era el mecanismo. Me apresuré a reconducirla. No, eso es solo en el caso de Carlyle. Él jamás hubiera convertido a alguien que hubiera tenido otra alternativa. Aunque, según él, es más fácil si la sangre es débil. Volví a poner los ojos en la carretera. No debería haber añadido aquello. Me pregunté si me estaba acercando cada vez más a las respuestas que ella buscaba, tan solo porque una parte de mí deseaba que Bella lo supiese. Quería que encontrase la manera de estar conmigo. Tenía que mejorar mucho para evitar irme de la lengua, para mantener bien atada mi parte más egoísta.
¿Y Emmett y Rosalie? Le sonreí. Probablemente se hubiera dado cuenta de que me estaba andando con evasivas, y aún así se mostraba dispuesta a dejarlo ir con tal de que yo me sintiera cómodo. La siguiente persona que Carlyle trajo a la familia fue Rosalie. Hasta mucho después no comprendí que albergaba la esperanza de que ella fuera para mí lo mismo que Esme era para él. Se mostró muy cuidadoso con sus pensamientos en mi presencia. Recordé la repulsión que sentí cuando Carlyle cometió por fin un desliz. La incorporación de Rosalie no había sido grata al principio. Lo cierto era que la vida se nos había complicado mucho a todos desde el preciso momento de su llegada. Y fue un horror saber que Carlyle había concebido una relación aún más íntima entre ella y yo. Sería indecoroso comentar el extremo de mi aversión, impropio de un caballero. Pero ella nunca fue más que una hermana. Tal vez ese fuera el modo más amable de resumir aquel capítulo. Solo 2 años después encontró a Emmett. En aquel tiempo estábamos cerca de los Apalaches. Rosalie salió de casa y se topó con un oso que estaba a punto de acabar con él. Lo llevó hasta Carlyle. Cargó con él durante 150 kilómetros, temiendo no ser capaz de hacerlo por sí sola. Por aquel entonces estábamos a las afueras de Knoxville, que no era un lugar ideal para nosotros en términos meteorológicos. Teníamos que quedarnos bajo techo la mayor parte de los días. Tampoco era una situación a largo plazo. Carlyle estaba investigando unos estudios de patología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tennessee. Unas semanas, unos meses. No era una petición muy difícil, la verdad. Teníamos acceso a diversas bibliotecas, y la vida nocturna de Nueva Orleans no estaba a una distancia excesiva, no para unas criaturas tan veloces como nosotros. De todas formas, Rosalie, recién salida de su estado de neófita, pero aún incómoda con una excesiva cercanía a los humanos, se negaba a divertirse. Lo que hacía era deprimirse y gimotear, criticar cualquier sugerencia de diversión o de mejora. Siendo justos, quizá no gimoteara tanto en voz alta. Esme no estaba tan irritada como yo. Rosalie prefería cazar sola, y aunque lo cierto era que yo debería haber cuidado de ella, fue un alivio para los dos que no me opusiera enérgicamente a su petición. Ella sabía andarse con cuidado. Todos teníamos mucha práctica en la contención de nuestros sentidos hasta que llegábamos a alguna zona despoblada. Y, a pesar de que me sentía reacio a adjudicarle cualquier virtud a aquella intrusa inoportuna, incluso yo tenía que reconocer que Rosalie tenía un increíble don para el autocontrol, principalmente a causa de su tosudez y, en mi opinión, de un deseo por superarme a mí. De manera que, cuando el sonido de los pasos de Rosalie rompió en la calma previa al amanecer de aquel verano en Knoxville, con un golpeo seco más rápido y pesado de lo normal, con su familiar olor precedido por el fuerte aroma de la sangre humana y los pensamientos desbocados e incoherentes, mi expectativa inicial no fue que hubiese cometido un error. En el primer año de la segunda vida de Rosalie, antes de que desapareciera en sus diversas misiones de venganza, sus pensamientos ya la habían delatado de forma clara y contundente. Yo sabía lo que planeaba, e informé a Carlyle. La primera vez, él habló con ella para aconsejarla con delicadeza, y le insistió en que se desprendiera de su vida pasada, con la certeza de que, si lo hacía, la olvidaría, y entonces podría disminuir su dolor. La venganza no podría traerle de vuelta nada de lo que había perdido. Sin embargo, cuando la orientación de Carlyle no recibió más respuesta que la impasibilidad de la furia de Rosalie, él la aconsejó sobre la mejor manera de ser discreta con sus incursiones. Ninguno de nosotros podía argumentar que no se mereciese aquella venganza, y ninguno de los dos podía evitar tener la convicción de que el mundo sería un lugar mejor sin los violadores y asesinos que habían acabado con su vida. Yo creía que ya había acabado con todos ellos. Hacía mucho tiempo que en sus pensamientos se habían calmado. Ya no estaba obsesionada con aquel deseo de romper y desgarrar, lisiar y mutilar. No obstante, cuando el olor de la sangre inundó la casa como un tsunami, de inmediato asumí que había descubierto a otro de los cómplices de su muerte. Si bien yo no tenía un concepto muy elevado de ella en general,
Mi fe en su capacidad para no hacer daño era sólida. Todas mis expectativas cambiaron por completo cuando Rosalie chilló presa del pánico, pidiendo ayuda a Carlyle a gritos, y en ese momento, bajo la estridencia de su angustia, capté el sonido de un corazón que latía muy débilmente. Salí corriendo de mi habitación y me la encontré en el salón de la entrada antes incluso de que hubiera terminado aquel grito. Carlyle ya estaba allí. Rosalie, con el pelo inusualmente alborotado y su vestido favorito tan manchado de sangre que tenía el dobladillo de la falda teñido de un rojo vivo, traía en sus brazos a un hombre humano gigantesco. Apenas estaba consciente, con la mirada perdida por la habitación y los ojos fuera de sincronía entre sí. La piel había sido desgarrada una y otra vez con unos cortes espaciados en intervalos regulares, y, debajo, se atisbaban algunos huesos claramente fracturados. —¡Sálvalo! —le dijo Rosalie a Carlyle casi en un chillido. —Por favor, por favor, por favor, por favor —suplicaban sus pensamientos. Vi el precio que tuvo que pagar por esas palabras. Cuando inhaló para reemplazar el aire que acababa de utilizar, sufrió un espasmo ante la potencia de la sangre fresca tan cerca de la boca. Sostuvo al hombre más lejos de ella, apartando la cara. Carlyle comprendió su angustia. Rápidamente, tomó el humano de los brazos de Rosalie y lo tumbó sobre la alfombra del salón con un tacto primoroso. El hombre estaba ya demasiado oído como para gruñir siquiera. Me quedé allí mirando, impresionado por aquella extraña escena, y contuve la respiración de forma automática. Ya debería haberme marchado de la casa. Oía los pensamientos de Esme, que se retiraba apresuradamente. Supo que tenía que huir en cuanto percibió el olor, aunque estaba tan confundida como yo. Ya es demasiado tarde, se percató Carlyle al examinar a aquel hombre. Se resistía a decepcionar a Rosalie, aunque ella era claramente infeliz en aquella segunda vida que él le había dado. Rose rara vez le pedía algo, y, desde luego, jamás con aquel nivel de angustia. Debe de ser algún familiar, pensó Carlyle. ¿Cómo puedo soportar causarle tanto dolor una vez más? Aquel hombretón, que no era mucho más mayor que yo, ahora que de verdad me fijaba en su rostro, cerró los ojos. La respiración poco profunda se le entrecortó. —¿A qué estás esperando? —vociferó Rosalie. —Se está muriendo, se está muriendo. Rosalie, yo... Carlyle le mostró las manos ensangrentadas en un gesto de impotencia. Entonces, una imagen emergió en los pensamientos de Rosalie, y comprendí a la perfección lo que le estaba pidiendo. No se refiere a que lo cures, le traduje enseguida. Se refiere a que lo salves. Los ojos de Rosalie me lanzaron una mirada fugaz y llena de una intensa gratitud que le alteró las facciones de un modo que yo nunca había visto. Por un solo instante, recordé lo bellísima que era. No hubo que esperar mucho a que Carlyle tomara su decisión. Ah, pensó Carlyle, y entonces vi lo mucho que él estaba dispuesto a hacer por Rosalie. Cuánto sentía a él que le debía. Apenas hubo deliberación. Ya estaba arrodillado junto al cuerpo destrozado al tiempo que nos echaba de allí. No sería seguro para ustedes que se queden, nos dijo mientras inclinaba el rostro hacia el cuello del hombre. Eché a correr hacia la puerta y agarré a Rosalie por el brazo ensangrentado. No se resistió. Escapamos juntos de allí y no nos detuvimos hasta que llegamos al río Tennessee, próximo a la casa, y nos lanzamos al agua. Allí, tumbados en el barro frío de la orilla del río, mientras Rosalie dejaba que la sangre se le escurriese del vestido y de la piel, tuvimos nuestra primera auténtica conversación. Ella no habló mucho. Se limitó a mostrarme en su mente cómo había encontrado a aquel hombre, un completo desconocido, a punto de morir, y cómo aquel futuro inminente se había vuelto intolerable para ella a causa de algo que había visto en el rostro del humano. No tenía palabras para expresar por qué. No tenía palabras para expresar cómo se las había arreglado para llegar al final de aquel trayecto desgarrador, sin llegar a matarlo ella misma. La vi correr durante kilómetros, más rápido de lo que se había desplazado nunca, sufriendo por el deseo de saciar su sed a lo largo de todo el camino.
Mientras lo revivía todo, su mente estaba desprotegida. Era vulnerable. Ella también estaba tratando de comprenderlo, casi tan confundida como yo. Yo no tenía en mente ninguna incorporación adicional a mi familia. Nunca había sentido una particular preocupación por lo que Rosalie anhelaba o necesitaba. Pero así, de repente, al ver todo aquello a través de su mirada, no pude sino desear su felicidad. Por primera vez, estábamos del mismo lado. No pudimos regresar durante un buen rato, por mucho que Rosalie sintiera una extrema inquietud por saber qué estaba pasando. Le garanticé que Carlyle habría venido a buscarnos en caso de que no lo hubiera logrado. Así que, por el momento, no nos quedaría más remedio que esperar hasta que fuera seguro. Aquellas horas nos cambiaron a los dos. Cuando Carlyle vino por fin para llevarnos a casa, Rosalie y yo volvimos como hermanos. La pausa mientras yo recordaba cómo había llegado a querer a mi hermana no había sido muy larga. Bella aún estaba esperando el resto de la historia. Pensé en dónde la había dejado. Rosalie ensangrentada y apartando la cara de M tanto como podía. Su postura en aquella imagen me trajo a la cabeza otro recuerdo más reciente. Yo, sufriendo por llevar a una Bella mareada a la enfermería. Qué yuxtaposición tan interesante. Solo ahora comienzo a intuir qué difícil fue ese viaje para ella. Concluí. Teníamos los dedos entrelazados. Alcé nuestras manos y con el dorso de la mía le acaricié la mejilla. En el cielo, la última brizna de luz rojiza se decoloró en un violeta oscuro. Pero lo consiguió, dijo Bella tras un breve silencio, impaciente porque continuase. Sí, Rosalie vio algo en sus facciones que le dio la entereza que necesitaba. Qué increíble era que hubiese acertado. Asombroso que se compenetraran de un modo tan perfecto, como las dos mitades de un todo. ¿El destino? ¿O una descomunal fortuna? Jamás fui capaz de decidirme por lo uno o lo otro. Y llevan juntos desde entonces. A veces viven separados de nosotros, como una pareja casada. Ah, cómo agradecía yo aquellas temporadas. Adoraba a Emmet y a Rosalie por separado, pero Emmet y Rosalie juntos y solos, al alcance únicamente de mi ineludible oído mental, eso era un suplicio extenuante. Pero cuanto más jóvenes fingimos ser, más tiempo podemos permanecer en un lugar determinado. Forks parecía perfecto. De ahí que nos inscribiéramos en el instituto. Me eché a reír. Supongo que dentro de unos años vamos a tener que ir a su boda otra vez. A Rosalie le encantaba casarse. Era probable que la oportunidad de hacerlo una y otra vez fuese lo que más le gustaba de la inmortalidad. ¿Y Alice y Jasper? Son dos criaturas muy extrañas. Ambos desarrollaron una conciencia, como nosotros la llamamos, sin ninguna guía o influencia externa. Jasper perteneció a otra familia. Evité usar la palabra correcta y dominé el escalofrío que sentí al pensar en los comienzos de Jasper. Una familia bien diferente. Se había deprimido y vagaba por su cuenta. Alice lo encontró. Al igual que yo, está dotada de ciertos dones superiores que están más allá de lo que se considera normal en nuestra especie. Esto sorprendió a Bella lo suficiente como para salir de detrás de esa fachada de calma. ¿De verdad? Pero tú dijiste que eras el único que podía leer el pensamiento de la gente. Eso es verdad. Alice sabe otras cosas. Las ve. Ve cosas que podrían suceder, hechos venideros. Cosas que ya no iban a pasar nunca. Ya había dejado atrás lo peor, aunque aún me preocupaba lo neblinosa que había sido la visión nueva, esa con la que sí me veía capaz de vivir. La otra, la de Alice y Bella juntas, pálidas y frías, había sido mucho más clara. Eso daba igual, no podía importar. Había sojuzgado un futuro imposible y me impondría triunfal sobre este también. Pero todo es muy subjetivo.
proseguí, consciente del tono más duro en mi voz. El futuro no está grabado en piedra. Las cosas cambian. Me fijé en su piel de color crema y albaricoque, casi para convencerme a mí mismo de que continuaba siendo tal y como debería, y aparté la vista cuando Bella me sorprendió mirándola. Nunca estaba seguro de cuánto era capaz de interpretar en mis ojos. ¿Qué tipo de cosas ve? Quiso saber Bella. Le ofrecí las respuestas seguras, las profecías cumplidas. Vio a Jasper y supo que la estaba buscando incluso antes de que él mismo lo supiera. Su unión había sido algo mágico. Siempre que Jasper pensaba en ello, toda la casa se relajaba en una satisfacción de ensueño. Tan poderosas eran sus emociones colectivas. Vio a Carlyle y a nuestra familia, y acudieron juntos a nuestro encuentro. Me había perdido aquellas primeras presentaciones, cuando Alice y Jasper se habían plantado ante un Carlyle muy cauteloso, una Esme aterrorizada y una Rosalie hostil. Era el aspecto belicoso de Jasper lo que les causaba tanta aprensión, pero Alice sabía perfectamente qué decir. Ya había presenciado todas las posibles versiones de aquel encuentro tan trascendental y, después, había elegido la mejor. No había sido accidental que Emmett y yo estuviésemos fuera. Alice prefería la escena más relajada sin la presencia de los principales defensores de la familia. Fue difícil de creer lo firmemente arraigados que estaban ya cuando llegamos Emmett y yo, apenas unos días después. Los dos nos quedamos impresionados, y Emmett se sintió dispuesto a la batalla en el instante en que le puso a Jasper los ojos encima. Sin embargo, Alice se abalanzó corriendo y me rodeó con los brazos antes de que nadie tuviera tiempo de decir una palabra. No me atemorizó lo que se podría haber interpretado como un ataque. En sus pensamientos, Alice estaba tan segura de mí, tan llena de amor hacia mí, que pensé que estaba sufriendo la primera pérdida de memoria de mi segunda vida. Porque aquella inmortal diminuta me conocía perfectamente, mejor que cualquier otro miembro de mi familia actual o de la anterior. ¿Quién era? Edward, por fin, hermano mío, por fin estamos juntos. Y entonces, con los brazos aferrados a mi cintura, mientras yo vacilaba al ponerle los míos sobre los hombros, repasó veloz mentalmente su vida desde su primer recuerdo hasta aquel preciso instante. Y, acto seguido, continuó avanzando en el tiempo por los momentos más destacados de nuestros siguientes años juntos. Qué extraña fue la sensación de percatarme en ese instante de que ahora yo también la conocía. Emmett, esta es Alice, le dije aún abrazado a mi nueva hermana. Emmett cambió la pose agresiva por otra de confusión. Es parte de nuestra familia, y ese es Jasper. Vas a quererlo mucho. Había tantas historias sobre Alice, tantos milagros y fenómenos, paradojas y enigmas, que me podía haber pasado el resto de la semana simplemente contándole a Bella la versión esquemática. En cambio, le ofrecí algunos de los detalles más simples y mecánicos. Es más sensible hacia quienes no son humanos. Por ejemplo, siempre ve cuando se acercará otro clan de nuestra especie y la posible amenaza que puede suponer. Alice se ha convertido también en uno de los defensores de la familia. ¿Hay muchos de los tuyos?, preguntó Bella. Sonaba un tanto agitada ante la idea. No demasiados, le aseguré, pero la mayoría no se asienta en ningún lugar. Solo pueden vivir entre los humanos por mucho tiempo los que, como nosotros, renuncian a dar caza a tu gente. Arqué una ceja y le apreté la mano. Solo hemos encontrado otra familia como la nuestra en un pueblecito de Alaska. Vivimos juntos durante un tiempo, pero éramos tantos que empezamos a hacernos notar. Además, Tania, la matriarca de aquel clan, era insistente hasta el punto del acoso. Los que vivimos de forma diferente tendemos a unirnos. ¿Y el resto? Habíamos llegado a su casa. No había nadie, ninguna luz encendida en las ventanas. Aparqué en su sitio habitual y apagué el motor. El repentino silencio se me antojó muy íntimo, allí, en la oscuridad. Son nómadas en su mayoría, respondí.
Todos hemos llevado esa vida alguna vez. Se vuelve tediosa, como casi todo, pero de vez en cuando nos cruzamos con los otros, ya que la mayoría preferimos el norte. ¿Por qué razón? Sonreí y le di un golpe suave con el codo. ¿Has abierto los ojos esta tarde? ¿Crees que podríamos caminar por las calles sin provocar accidentes de tráfico? Hay una razón por la que escogimos la península de Olympic. Es uno de los lugares menos soleados del mundo. Ni te imaginas lo fatigoso que puede ser vivir de noche durante 80 y tantos años. Entonces, ¿de ahí viene la leyenda? Dijo para sí con un gesto de asentimiento. Probablemente. Lo cierto es que había una fuente concreta detrás de aquellas leyendas, pero no era algo en lo que me apeteciese entrar. Los Volturis estaban muy lejos y muy ocupados en su empeño por hacer de policía del universo de los vampiros. Jamás influirían en la vida de Bella más allá del folclore que se habían inventado para proteger la intimidad de los inmortales. ¿Procedía Alice de otra familia, como Jasper? Me preguntó. No, y es todo un misterio, ya que no recuerda nada de su vida humana. Yo había visto aquel primer recuerdo, una mañana de sol resplandeciente, una neblina suspendida en el aire, hierba enmarañada a su alrededor, unos robles gruesos que daban sombra en la hondonada donde se despertó. Aparte de eso, en blanco. Ninguna conciencia de su identidad ni de su propósito. Se miró la piel pálida, centelleante bajo el sol, sin saber quién o qué era. Y en ese momento se apoderó de ella su primera visión. El rostro de un hombre, fiero pero deshecho también, con cicatrices pero bello, unos ojos muy rojos y una melena de cabellos dorados. Con este rostro llegó la convicción de una profunda sensación de pertenencia, y entonces lo vio pronunciando un nombre. Alice. Su nombre, se percató. Las visiones le dijeron quién era ella, o la moldearon para convertirla en quien sería. Esa sería la única ayuda que iba a recibir. Ni siquiera sabe quién la convirtió. Le conté a Bella. Despertó sola. Quienquiera que lo hiciese se marchó, y ninguno de nosotros comprende por qué o cómo pudo hacerlo. Si Alice no hubiese tenido ese otro sentido, si no hubiera visto a Jasper y a Carlyle, no hubiera sabido que un día se convertiría en una de nosotros. Probablemente se hubiera vuelto una criatura totalmente salvaje. Bella reflexionó sobre aquello en silencio. Estaba seguro de que era algo difícil de comprender para ella. Mi familia también había requerido de un tiempo para adaptarse. Me preguntaba cuál sería su siguiente pregunta. Y entonces le rugió el estómago. Me di cuenta de que llevábamos todo el día juntos y que ella no había comido nada en ese tiempo. Tendría que concentrarme un poco mejor en sus necesidades humanas. Lo siento, te estoy impidiendo cenar. Me encuentro bien, de veras, dijo con demasiada rapidez. Jamás había pasado tanto tiempo en compañía de alguien que se alimentara de comida. Me disculpé. Se me olvida. Era una excusa lamentable. Su expresión era totalmente abierta cuando respondió, vulnerable. Quiero estar contigo. De nuevo, era como si el verbo estar tuviese una carga mucho mayor de lo habitual. ¿No puedo entrar? Le pregunté con un tono cortés. Pestañeó 2 veces, claramente desconcertada por la idea. ¿Te gustaría? Sí, si no es un problema. Me pregunté si pensaba que me hacía falta una invitación explícita para poder entrar en su casa. Aquella idea me hizo sonreír en un principio, y después fruncir el ceño al sentir una punzada de culpa. Iba a tener que sincerarme con ella. Ahora bien, ¿cómo sacar el tema y reconocer semejante vergüenza? Sufrí dándole vueltas a aquello mientras me bajaba de la camioneta y le abría la puerta del acompañante. Muy humano, me felicitó. Esa parte está emergiendo a la superficie, no cabe duda. Cruzamos juntos caminando a una velocidad humana el jardín de su casa, silencioso y oscuro, como si todo esto fuese algo normal. Me iba lanzando miradas fugaces por el camino, sonriéndose. Levanté el brazo y, al pasar, cogí la llave de repuesto de su escondite y le abrí la puerta.
Vela vaciló y se asomó al pasillo oscuro. ¿Estaba abierta?, preguntó. No, he utilizado la llave de debajo del alero. Volví a dejar en su sitio la llave en cuestión mientras ella me daba la espalda para encender el farol del porche. Cuando se dio la vuelta de nuevo, una luz amarillenta proyectó unas sombras intensas sobre su rostro al mismo tiempo que ella me miraba y arqueaba las cejas. Me daba cuenta de que Vela pretendía que fuese una mirada severa, pero tenía arrugadas las comisuras de los labios como quien contiene una sonrisa. Sentía curiosidad por ti, confesé. ¿Me has espiado? No parecía ser una cuestión con la que bromear, pero sonaba como si estuviera a punto de echarse a reír. Debería habérselo confesado todo entonces, pero le seguí el juego con un tono burlón. ¿Qué otra cosa iba a hacer de noche? Fue una decisión equivocada, la elección cobarde. Ella tan solo oyó una broma, no una confesión. Qué raro, de nuevo percatarse de que, aún resuelto el inmenso potencial de las pesadillas, continuaba habiendo mucho que temer. Por supuesto, esto no era sino culpa mía, culpa de mi conducta extremadamente torpe. Hizo un leve gesto negativo con la cabeza y acto seguido otro gesto para invitarme a entrar. Pasé por delante de ella y fui encendiendo las luces por el camino para que ella no se tropezase en la oscuridad. Me senté a la pequeña mesa de la cocina y miré a mi alrededor. Examiné los ángulos que no eran visibles desde el otro lado de la ventana. La habitación estaba ordenada y templada. Era luminosa, con una pintura amarilla y chillona, que resultaba simpática en su fracasado intento de imitar la luz del sol. Todo olía a vela, lo cual debería haber sido bastante doloroso, pero me encontré con que lo disfrutaba de un modo extraño. Masoquista, desde luego. Se me quedó mirando con una expresión muy difícil de interpretar. Un poco de confusión, me imaginé, algo de asombro, como si no tuviera la seguridad de que yo fuese real. Le sonreí y le señalé el frigorífico. Se volvió en esa dirección con una sonrisa en respuesta. Esperaba que tuviese fácil acceso a algo de comer. ¿No debería haberla llevado a cenar, quizá? Sin embargo, no me parecía bien someternos a una multitud de desconocidos. Nuestro nuevo acuerdo de entendimiento era aún demasiado único. Estaba demasiado tierno. Cualquier obstáculo que forzara el silencio resultaría inaguantable. La quería para mí.